Bienvenidos a un nuevo programa de Coopera Infancia. En esta oportunidad tenemos el OEDN, el cuidado en los 3 primeros años. El tema que vamos a tratar es importancia en la inversión en primera infancia, cuidado en los 3 primeros años. Para conversar de este tema estará con nosotros Regina Moromisato, doctora en Niñez, Juventud y Ciencias Sociales, vicepresidenta de Coopera Infancia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Regina. Tu saludo. Bueno, contenta de estar en este espacio el día de hoy y sobre todo para hablar de un tema tan importante, ¿no? Como es la situación y el cuidado de los niños más pequeños. Sí, en realidad es un tema que nos está preocupando especialmente, como bien señalas, en este periodo de pandemia por el COVID-19 y que nos está enfrentando a realidades muy crudas con relación especialmente a nuestra niñez. Pero nosotros veamos este video de OEDN 3, que es muy lindo, realizado por Coopera, que nos plantea una realidad bastante seria. ¿Sabías que el cuidado integral y afectivo de niñas y niños es la mejor herramienta para el desarrollo de sus capacidades? La niñez necesita adultos sensibles y afectuosos, que puedan ser conscientes desde el nacimiento de las necesidades y deseos que manifiesta. Identificar y atender oportunamente permitirá que los niños y niñas adquieran y consoliden su seguridad, autonomía y aprendizaje. El cuidado en los 3 primeros años es el tercer objetivo de desarrollo de la niñez y desde Coopera Infancia proponemos 1. Criterios de calidad asegurando que el cuidado infantil sea integral. 2. Impulsar el acompañamiento familiar mediante rectorías y competencias intersectoriales e intergubernamentales. 3. Ampliar la oferta de servicios de cuidado infantil que aseguren una intervención de calidad para apoyar a las madres trabajadoras. 4. Impulsar programas de acompañamiento a la salud emocional del cuidador. El cuidado oportuno y afectuoso es la mejor inversión para la prevención de violencia. Y gracias nuevamente por estar con nosotros. Ahora Regina Moromisato, doctora en Niñez, Juventud y Ciencias Sociales, vicepresidenta de Coopera Infancia, nos va a hablar, pues el tema es importancia en la inversión en primera infancia, cuidado en los 3 primeros años. Pero, ¿por qué es importante invertir en la primera infancia, Regina? Bueno, mira, las últimas evidencias, desde el campo de la economía hasta el campo de las neurociencias, nos va dando sus sustentos cada vez más sólidos respecto a poner especial atención en estos primeros 3 años de vida del ser humano, ¿no? Desde la parte económica nos van diciendo que por cada dólar que invertimos tenemos una tasa de 7 o 9 dólares de retorno. ¿Qué significa eso? Significa que el trabajo en prevención, ¿no?, para el desarrollo de los niños en estos primeros 3 años de vida nos va a ahorrar gastos en el futuro para acciones como nivelación escolar, recuperación por temas de discapacidad que nunca debieron haber existido si es que se había intervenido digamos, de forma temprana, ¿no? Y del campo de la neurociencia nos da todo un fundamento importante sobre ese tema de la plasticidad del cerebro y que existen ciertas ventanas de oportunidades para el aprendizaje que luego, con el tiempo, poco a poco, como toda ventana, se abre y también se cierra. Que no lo vayamos a lograr después, determinadas competencias o capacidades, claro, lo vamos a lograr, pero como ya no va a haber esta plasticidad cerebral, va a requerir mucho más esfuerzo que los niños los adquieran, y es ahí donde viene el plano remedial. No deberíamos llegar a un plano remedial cuando pudimos haber hecho todas estas acciones en este momento estratégico de la vida del ser humano. Por ahí radica los sustentos más fuertes, más poderosos, de por qué trabajar fuertemente en acciones de prevención y promoción del desarrollo infantil temprano en estos 3 primeros años de vida. En realidad es un tema muy interesante porque señalas que no podemos descuidarnos, ¿no? No podemos descuidar esta situación, no podemos llegar a los extremos que se presentan, y cuando ya son pasados los 3 años, algo se puede recuperar, probablemente, no es mucho según las investigaciones.
Pero para evitar esta situación y para que lleguemos a esos extremos, ¿qué cuidados se deben de tener? Además, que es una responsabilidad que no solo le corresponde a la familia, porque es un problema de Estado. Entonces, ¿qué cuidados debemos tener y cómo el Estado puede intervenir justamente para evitar que nuestros niños tengan serios problemas en crecimiento, en estudios, en formación y para que tengan un futuro asegurado, cosa que ahora está siendo muy difícil, extremadamente difícil por la pandemia? Bueno, en primer lugar, entender que el cuidado de los niños es complejo, no es tan simple como nosotros lo pensamos, y este cuidado responde a un factor multidisciplinario, ¿no? El cuidado involucra tanto la parte de maduración de los niños y que necesitan tener su organismo sano, bien alimentado, pero también tiene que ver con el aprendizaje, y el aprendizaje se da a través de este contexto social que va a envolver al niño, ¿verdad? ¿Qué te quiero decir con esto? Que no solamente tiene que ver con un enfoque de supervivencia, o sea, que el niño esté bien y sano, sino que también tiene que ver con que debemos proveer al niño entornos que enriquezcan, ¿no?, su aprendizaje, que enriquezcan su nivel cognitivo, que enriquezcan su lenguaje. Es más, el BIT, ¿no?, ha sacado un estudio que se hizo en Ecuador en la cual demuestran o hay evidencia sobre que el lenguaje es predictor potente para el éxito escolar más que la desnutrición crónica. Con esto no quiero decir que el tema de la desnutrición crónica no tengamos que seguir vigilándola. Por supuesto, todavía vamos a tener un desafío enorme en el país en materia de la desnutrición y la anemia, pero también tenemos que empezar a mirar estas otras dimensiones del desarrollo. A eso me refiero también con la complejidad. Tú lo habías dicho bastante claro, muchas veces pensamos que el mundo de los niños menores de 3 años pertenece a un mundo privado, un mundo exclusivo de los padres, ¿no? Y como tal, los padres son los que deberán entenderse cómo solucionar sus problemas. Y eso no debe ser tanto así. Y es por eso que creo que en esta oportunidad me gustaría que podamos centrar el debate no solamente en un tema del concepto de cuidado en general, sino esta necesidad de los servicios de cuidado infantil, la universalización de servicios de cuidado infantil, como mecanismos para el fortalecimiento de las familias, como mecanismos para el alivio de la pobreza y como mecanismos para asegurar un desarrollo integral para los niños. Superemos este enfoque de supervivencia y vayamos a un enfoque de desarrollo. En realidad lo que señalas es muy importante porque además hay muchas investigaciones, inclusive premios Nobel, que han señalado país que no invierte en su primera infancia realmente está con el camino a ir a la deriva, porque considera que las futuras generaciones se empieza desde la infancia. No podemos esperar a que pase el tiempo, no podemos tener niños que no son desnutridos, que no tienen su fisiología bien desarrollada, que su cerebro no alcanza la comprensión de 1 más 1, 2, porque eso es una realidad que se vive, y no solamente es en el Perú, en el mundo entero. Pero como estamos en nuestro país y queremos generaciones buenas, con posibilidades de futuros brillantes, porque además estas personas son las que de una u otra forma van a ser las autoridades del futuro. ¿Cuáles son las consecuencias de no invertir en la primera infancia, siendo que investigadores de primera talla señalan que no investiga en la primera infancia, que no hace sus programas para la primera infancia y poder desarrollarlas, que no invierte en la primera infancia, está destinado a la deriva? ¿Qué podemos hacer con esta situación tan dramática y que en estos momentos la pandemia nos ha colocado en peor situación? Bueno, me has preguntado primero los efectos. Yo te lo puedo responder claramente. Para el año 2019, ¿no?, ya el censo de logros de aprendizaje del Ministerio de Educación señalaba que al segundo grado, solo 4 de cada 10 niños en el país comprendían lo que leían, el segundo grado. Y 2 de cada 10 niños al segundo grado podía resolver las operaciones matemáticas básicas. Y te estoy hablando del año 2019. No tenemos información del año 2020 porque no se hizo evaluación del logro de aprendizaje, pero esta pandemia probablemente nos esté pasando una factura muy alta y por eso también decimos que es importante que se reaperturen los servicios de cuidado infantil y de educación inicial también, ¿verdad? Entonces no es tan, digamos, lejos, no es tan lejano entender estos efectos que puede dejar la poca atención, porque claro, y tú me dices, pero Regina, me estás
hablando de chicos de segundo grado, sí, pero es que el desarrollo, el aprendizaje tiene un efecto acumulativo. Quiere decir que lo que dejamos de hacer en edades tempranas, estos déficits se van acumulando y acumulando y acumulando como una bola de nieve, ¿no? Que va girando, girando, girando y se va haciendo cada vez más grande. Y luego, wow, nos encontramos hacia los chicos de 7 años que no han logrado las competencias que se necesitaba para ese momento de la vida, ¿no? Y decimos, ¿dónde empezó todo esto? ¿Empezó cuando el niño empezó en primer grado? No. ¿Empezó cuando tenía 5, cuando tenía 4? Es que empezó desde que estaba en la pancita de la mamá, ¿no? Desde que estaba en su etapa gestacional. Por eso es que no es coincidencia que estas grandes evidencias y estos grandes pensadores de la economía, como te venía diciendo, decía, bueno, si nos invertimos en la primera infancia, pues dejamos a un país a la deriva. ¿Por qué? Porque estamos sacrificando y estamos perdiendo a nuestro capital humano, ¿no? Me pueden decir, Regina, pero eso es un enfoque muy economista, muy utilitarista el ser humano. No, no lo estamos mirando desde esa perspectiva, sino lo estamos mirando desde la parte de la realidad. Porque para que una persona pueda, en un futuro, estamos hablando, y hay estudios longitudinales bien interesantes, estamos hablando que para que en un futuro este ciudadano, que hoy es pequeñito, hacia los 30 años, pueda ser un ciudadano que sepa socializar bien, ¿no? Un ciudadano que aporte al país desde sus valores, desde su pensamiento, desde su capacidad de resolver problemas, desde su innovación. No empezó cuando el niño entró al primer grado de primaria, empezó mucho antes. Inclusive, yo me atrevería a decir, desde que estaba en la etapa gestacional. Siempre estamos pensando cuando el niño llega al colegio y damos diferentes calificativos bastante particulares, ¿no? No, lo que pasa es que ese niño se duerme, es un ocioso, ya es de casa, pero el trasfondo de todo esto es mucho más complejo. Pero creo que en el país se han hecho algunas inversiones, quizás algunas más exitosas que otras, pero con relación a este tema, ¿cuánto realmente nuestro Perú ha avanzado para invertir en la primera infancia? Mira, para la primera infancia yo tampoco puedo ser mezquina, o sea, el país ha ido en estos últimos, yo diría que 25 años, ha ido generando muchas herramientas de política pública para el desarrollo infantil temprano, y ustedes ya los deben conocer, ¿no? Los lineamientos primero de la infancia, bueno, empezando porque tenemos un Plan Nacional de Acción por la Infancia, los lineamientos primero de la infancia, en 2019 se aprueban el programa por resultados para el desarrollo infantil temprano, pero sin embargo creo que para este tema en específico, si hay algo que tenemos una deuda enorme, enorme con las familias y los niños pequeños, ¿no? No hemos prestado mucha atención en el tema de la cobertura de los servicios, ni tampoco servicios ad hoc para apoyar y aliviar el trabajo que significa el cuidado de niños pequeños a las familias. Y creo que ahí es un punto importante, de pronto me voy a desviar un poquito, pero esta pandemia ha, digamos, develado también este estrecho acercamiento que existe entre los servicios de cuidado y la economía familiar, ¿no? Entre lo que es el cuidado de los niños y también la situación de las mujeres, porque, claro, hemos tenido avances en el tema de género, de igualdad de oportunidades, creo que ahora cada vez más familias jóvenes, tanto papá y mamá se involucran, pero realmente nos hemos dado cuenta, ¿no? Algo que ya lo intuíamos, pero sigue siendo todavía la tarea de crianza de los niños, digamos, más abocada o más centrada en la mujer. ¿Eso está mal? No, no está mal, pues, ¿no? Porque somos mamás y las mamás también respondemos al cuidado y a la crianza de nuestros hijos. Lo que pasa es que un poco de colaboración o también que los papás puedan ejercer este tema de su parentalidad no es tarea mala, ¿no? Creo que tanto el niño necesita la figura de mamá como la figura de papá y eso enriquece. Ahora, tenemos que reconocer aquí que existen muchas familias monoparentales, ¿no? Y los datos que nos está dando el INEI es que el número de familias cuya cabeza de hogar es mujer triplica el número de familias en las cuales son los papás varones cabeza de familia, lo cual pone también una situación de alta vulnerabilidad a todo ese grupo familiar. También tenemos acá el que son más mujeres que están en el mercado informal, laborando de forma informalmente, ¿no? Tenemos todavía mucha mujer que está trabajando en empleos muy precarios, ¿no?
Y eso creo que hay que tenerlo también en cuenta, más todavía que si hablamos de manera comparativa, entre el año 2001 hacia el año 2018 se ha incrementado en 121% la participación de la mujer en el mundo laboral. Y eso tal vez vaya en aumento. Entonces la pregunta que sigue es, ¿cómo podemos apoyar y contribuir a que las mujeres puedan lograr esta igualdad de oportunidades en el campo laboral, pero que a su vez también sientan la seguridad de tener a sus hijos en un espacio seguro, protegido y que les provea, ¿no?, todas las necesidades para su desarrollo, alimentación, ¿no?, momentos de descanso, que los estimulen en sus aprendizajes, ¿no? Y ahí creo que tenemos todavía una tarea y un desafío enorme como país, ¿no? Esta oferta no está ordenada, esta oferta no llega donde debería llegar, ¿sí? Tenemos iniciativas como el Programa Nacional CUNAMAS, pero que también tiene sus propias limitaciones, porque CUNAMAS está en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y su mandato es atender a los pobres más pobres, pero también estamos hablando de familias, digamos clase media, o que están un poco más arriba de la línea de pobreza, que no pueden solventar un servicio de cuidado infantil porque es costoso. ¿Dónde empieza ahí el tema del rol del Estado para poder apoyar a estas familias y asegurar el desarrollo pleno de estos niños pequeños que requieren estos espacios de protección y de cuidado? Es muy importante tu reflexión, especialmente porque en medio de lo que se invierte, lo que no se invierte, las cantidades influyen mucho. Entonces, ¿cuáles serían las principales consecuencias que tendría, no solamente a nivel familiar, cuando no hay esta inversión en la primera infancia, sino a nivel de Estado, a nivel de país? Porque consecuencias hay. ¿Cuáles estas podrían ser y cuáles estamos viviendo en estos momentos? Bueno, es lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Lo que te decía, las consecuencias es que estamos perdiendo oportunidades de desarrollo importantes en nuestros ciudadanos más pequeños, ¿no? Porque, claro, para mí la concepción de ciudadano es una persona que debe gozar de todos sus derechos, inclusive desde antes de nacer. Y nosotros, al no proveerle todo, lo que estamos haciendo es limitando nuestro, es que no quiero decir solamente el tema de capital humano, porque no suena un enfoque muy utilitarista, cosa que no es, pero estamos limitando el desarrollo de los niños. Yo creo que se entiende muy bien, por ejemplo, en el tema de la agricultura. Voy a hacer un símil, ¿ya? En el tema de la agricultura, mientras yo tenga buenas semillas, estoy segura que nuestro producto, nuestra planta, nuestro fruto va a ser el mejor posible. Aquí también sucede una cosa similar. Estos niños pequeños deben recibir las mejores condiciones, son unas semillas, ¿no? Las mejores condiciones. ¿Para qué? Para que puedan crecer y poder lograr ser estos ciudadanos que el país necesita, ¿no? Que saben relacionarse con confianza básica. Y acá hay un tema importante que quisiera mencionarlo. El Centro de Investigaciones de Harvard, ¿no?, en materia de desarrollo infantil temprano, señala que los niños hacen 1 millón de conexiones sinápticas por segundo. No es poca cosa. O sea, este cerebro está ¿no? Eso equivale prácticamente, un día en la vida del niño equivale a, podríamos decir, 3 años de la vida de un adulto. Por eso que decimos cada día cuenta cuando hablamos de los niños pequeños, porque están en un momento de crecimiento acelerado que nunca más vamos a volver a repetir de nuestra historia. En este proceso, ¿el Perú cómo se encuentra? Porque es evidente que en estos momentos estamos en un caos de definiciones bastante serias y el último pensamiento que se tiene dentro de las autoridades son los más pequeños. Bueno, es que a veces las prioridades nos ganan, ¿no? Como dicen, los niños no los niños no votan, y eso sí, eso es como, suena como cliché, pero creo que es real, ¿no? Entonces pareciera que aquí en el país, si uno no reclama, pues las cosas no suceden. Y es ahí donde es importante 3 aspectos claves, creo yo, a tener en cuenta dentro del marco de la política, ¿no? Justamente para darle esa visibilidad que se requiere. Uno es el tema de los padres comprometidos, padres que deben estar bien informados desde los derechos que tienen sus hijos frente a los servicios, ¿no? Yo he encontrado familias que a veces hasta sienten que el establecimiento de salud les hace un favor, y no es así. O sea, es un derecho que tienen los padres de que sus hijos estén bien atendidos en los servicios de salud, en los servicios educativos.
¿no? Lo otro que tenemos que tener como segundo componente importante tiene que ver con políticas de Estado sólidas y con firme propósito de apoyo al fortalecimiento de las familias. Y dentro de este fortalecimiento de las familias, los niños pequeños no pueden quedar fuera. Hemos tenido avances en la formulación de políticas, sí, pero muchas veces al momento de aterrizarlos, de empezar a hacer la gestión para que eso se vuelva realidad, es allí donde empezamos a encontrar los grandes cuellos de botella. Y lo tercero también es importante, la participación de las empresas, ¿no? Y que creo que cada empresa, en el marco de su responsabilidad social, tendría también que preguntarse cómo contribuyen ellos al equilibrio trabajo-familia, ¿no? Conocemos iniciativas de empresas que están dentro de su política interna incorporando, por ejemplo, los 6 meses de licencia de maternidad, cuando la ley te dice 3 o 90 y tantos días, ¿no? Pero ellos han incorporado esto de los 6 meses sin que se tenga que establecer una ley, porque han terminado de entender lo importante que es la lactancia materna exclusiva en estos 6 primeros años, en estos primeros 6 meses de vida de los niños, ¿no? Entonces, ya decía un refrán famoso, un proverbio africano, ¿no? Para criar a un niño se necesita toda la tribu. Y estos 3 componentes prácticamente es hablar de toda esta tribu que necesitamos para que tengamos niños seguros, ¿no? Niños ciudadanos que aporten al país, ¿no? Aporten con sus ideas, con sus innovaciones, con su cultura de valores, ¿no? Entonces creo que por ahí va empezando todo. Y quiero regresar a una pregunta que tú me hacías sobre el tema de por qué es tan importante esta inversión. Yo te hablaba de las conexiones. Pero imaginémonos simplemente que casi el 70% de las habilidades que nos permiten sobrevivir y desarrollarnos en este mundo, ¿no?, se van dando en estos 3 primeros años de vida. ¿Cuáles son esas principales habilidades? 1, empezamos a aprender a confiar en los otros, a establecer buenas relaciones. En estos primeros 3 años de vida se establece o se asienta algo que nosotros le llamamos la confianza básica, o que también le han ido llamando el apego seguro, ¿sí? Esta capacidad que voy a tener yo después de relacionarme o saber relacionarme con otros, ¿sí? Y tener relaciones saludables con otras personas. Lo otro también es que mi identidad, aprendo a conocerme quién soy, empiezo a descubrir quién soy yo y quién es el otro, y eso tiene que ver con el tema, las primeras semillas de la autoconfianza y la autoestima, tan importantes para mi éxito personal y profesional en el futuro. El tema de la independencia también empieza ahí. O sea, en estos 3 primeros años aprendemos a caminar por nosotros mismos, ¿no? O se destaca esta habilidad de caminar por nosotros mismos, ¿sí? De empezar a aprender a hacer las cosas por nosotros mismos. Empieza el tema de aprender, mira, incluso un aprendizaje tan doméstico como aprender a ir al baño, ¿sí? Y el otro tema que tiene que ver es que se repunta ahí el tema del lenguaje. Ya hacia los 3 años dominamos completamente nuestra lengua materna. Lo que viene después es perfeccionarla, pero ya a los 3 años la dominamos. Y estas son todas las habilidades que conforman este primer piso sólido sobre el cual se van a ir construyendo todas estas otras habilidades más complejas, que justamente es la que nos va a permitir tener una vida feliz, una vida exitosa, independientemente de cómo entendamos el éxito cada uno de nosotros, ¿no? Pero sobre todo una vida productiva y una vida próspera, ¿no? Eso es finalmente el mensaje que creo yo que todos los científicos y dedicados a este tema del desarrollo infantil temprano estamos terminando de arribar. Bueno, y ahora nos toca la parte donde ustedes preguntan, ¿no? Vamos a leer estas 3 preguntas que nos han hecho llegar, que son muy importantes, gracias por su interés, y nuestra invitada, Regina Moromisato, las va a responder. Voy a leer las 3 preguntas. ¿Por qué se le debe dar más atención a los niños más pequeños? Eso pregunta una mamá. Después la otra pregunta es, en términos económicos, dice, soy una familia de escasos recursos. ¿Cómo puedo invertir en mi niña para que no afecte su futuro? Y pregunta, ¿a dónde puedo acudir? Y la tercera pregunta es, buenas tardes, ahora con la pandemia muchas cosas han cambiado y entonces pregunto, ¿qué podemos hacer desde la comunidad para no descuidar el desarrollo de nuestros niños
principalmente en salud y alimentación. Adelante, Regina. Bueno, a ver, preguntas muy interesantes. La primera pregunta sobre por qué se le debe dar más atención a los niños, digamos, pequeños, ¿no? Los menores de 3 años. Bueno, en principio quiere decir que hay que darle atención a todos los niños, ¿ya? O sea, no quiero decir que una etapa sea más importante que la otra, sino que hay momentos en el desarrollo que son estratégicos. Esa creo que es la palabra clave. Y lo que venía diciéndoles, ¿no? Porque en estos 3 primeros años de vida, el crecimiento, tanto a nivel físico como el crecimiento a nivel, digamos, de desarrollo del cerebro, se va dando en una velocidad que nunca más en la vida la vamos a volver a repetir. Y eso lo vamos viendo, ¿no? En poco tiempo, como tu bebé ha doblado su tamaño y su peso. O sea, esa parte física que tú ves es también lo que está sucediendo dentro de las condiciones sinápticas de este bebé. Y hay ventanas de oportunidades que se dan en ese momento tan especial que nos permiten justamente desarrollar ese 70% de habilidades que nos permiten a nosotros sobrevivir y desarrollarnos en nuestro futuro, ¿no? Esa es la respuesta que te podría dar. La segunda pregunta que tiene que ver con sobre dónde acudir, ¿no? Para poder, no sé si la palabra es promover el desarrollo de los niños, de tu hijo en este caso. Mira, el Programa Nacional CUNAMás tiene este servicio de cuidado infantil, que es que lo que tú requieres es un servicio donde tu hijo pueda estar bien atendido, bien cuidado, bien seguro, mientras tú tengas que ir a trabajar. Y dentro de este programa se establece mucho trabajo con los padres y de orientación con los padres. También el Programa Nacional CUNAMás tiene este servicio de acompañamiento familiar, ¿no? Para aquellas familias que no requieren un servicio de cuidado fuera de casa, ¿no? Porque hay alguien en casa que puede ocuparse del cuidado del niño, pero tienen este programa de acompañamiento familiar a través de visitas domiciliarias y esta vez, bueno, en el marco de esta pandemia lo están virtualizando. Los establecimientos de salud también, ¿no? Es importante que vayas al tema del control de crecimiento y desarrollo. Y allí también tienes enfermeras y personal de salud que tiene mucha información importante respecto a cómo estimular el desarrollo de los niños. Y por último, con este tema de la pandemia, también hay muchas formas a través, si es que tienes acceso a la tecnología, ¿no? Y tienes esa facilidad, hay mucha aplicativo, mucha información que también hay en los medios virtuales donde poder acudir. El Ministerio de Educación hizo el tema de Aprendo en Casa y tiene todo un bloque para lo que es el ciclo 1, que es para los niños menores de 3 años, en la cual tienen bastante información y orientaciones de cómo ayudar a tu niño a ir avanzando en su desarrollo, ¿no? Espero que te pueda haber ayudado con esta respuesta. Y la tercera, miren, ¿cómo puede ayudar una comunidad? Miren, siendo una comunidad cariñosa. Yo me voy a robar un poquito el eslogan que utilizo en mi test con este tema de cuidado cariñoso, ¿no? Y creo que necesitamos más comunidades cariñosas y comprometidas con los niños. ¿Cómo? A través de acciones de vigilancia, ¿no? Saber que los niños en tu comunidad están creciendo bien, están recibiendo los servicios que tienen que recibir, desde salud, desde educación y desde protección, ¿no? Empujemos el tema de que todos los niños en el país tengan su paquete integrado. ¿Qué significa eso? Sus vacunas completas, el control de crecimiento y desarrollo completo también, que puedan tener y estar en espacios de orientación para los padres de familia, justamente vinculada a la pregunta anterior que me hacían, ¿no? Y también todo el tema de orientación en lo que tiene que ver con alimentación de los niños, ¿sí? Esos son los paquetes y el paquete integrado que como comunidad podemos vigilar que todos nuestros niños puedan recibirlo. Y eso es importante porque aquí hay un rol importantísimo si es que eres autoridad, eres dirigente de una comunidad. Convierte tu comunidad en una comunidad cariñosa, en una comunidad amiga de los niños. Y eso es lo que les podría decir, ¿no? En este momento. Perfecto, Regina. De verdad te agradecemos por estos mensajes, estas reflexiones sobre la importancia de invertir en la primera infancia. Ya para finalizar, tienes un minuto, por favor. ¿Qué último consejo nos darías a todos para entender realmente que invertir en la primera infancia es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida? Bueno, no subestimemos a los niños pequeños.
¿no? Como bien en algún momento tú lo decías, como son pequeñitos, no hablan, parece que todo el día durmieran. No, no es así. Algo revolucionario está pasando dentro de ellos. Y estos niños necesitan un adulto afectivo, un adulto cariñoso, un adulto que vaya acompañando este crecimiento y este desarrollo. Acuérdense, por favor, que los 3 primeros años de vida es la etapa estratégica, es el primer escalón de la cual va a depender la calidad del desarrollo que van a venir hacia los años adelante. Lamentablemente, este es un trabajo de largo aliento, este es un trabajo de largo plazo, no es tan inmediato y esto requiere pues que los padres, el país, la comunidad tengamos una mirada de mediano y largo plazo en el desarrollo para poder entender por qué es tan importante abocarnos a esta edad y en esta edad el primer escalón para el éxito futuro. Eso es, cuidemos a nuestros niños, por favor. Necesitamos ser un país cariñoso con los niños pequeños. Muchas gracias. Gracias, Regina. Hemos estado conversando con ella, Regina Moromisato, doctora en Niñez, Juventud y Ciencias Sociales y vicepresidenta de Coopera Infancia. Muchísimas gracias y con ustedes será hasta la próxima semana con otro OEDN en favor de nuestros niños. Hasta pronto.